La Biblia es un libro lleno de misterios divinos, pero hay un capítulo que sobresale como un relámpago espiritual en medio de la historia sagrada. Hebreos 11. No es solo una lista de nombres antiguos, es un testimonio vivo de hombres y mujeres que creyeron en las promesas de Dios más allá de toda lógica. Sus historias atraviesan el tiempo, encendiendo la fe y la esperanza en cada corazón que se atreve a escucharlas. Prepara tu corazón, porque hoy Dios va a hablar contigo. Imagina abrir las páginas de la Escritura y encontrarte frente a un desfile de gigantes espirituales, personas comunes, con miedos y debilidades como tú y como yo, que eligieron creer cuando el mundo decía que no se podía. Hebreos 11 revela el poder oculto de una fe que transforma destinos, desafía imperios y abre caminos donde no los hay. En este viaje descubrirás cómo el Espíritu Santo obró en cada vida para manifestar el amor de Dios de formas sorprendentes. Este capítulo es un mapa espiritual que nos lleva directamente al corazón de Jesús, el autor y consumador de la fe. En él encontrarás historias que no solo inspiran, sino que confrontan. ¿Estás dispuesto a mirar tu vida a la luz de estas verdades eternas? Cada palabra pronunciada aquí tiene el potencial de encender tu fe, renovar tu esperanza y recordarte que la salvación no es una idea, es una realidad viva. Hoy recorreremos juntos los pasillos de la historia sagrada, observando cómo las promesas de Dios se cumplieron en personas que decidieron confiar. Veremos sacrificios, caminatas silenciosas, valentía en medio de la oscuridad, risas transformadas en milagros y profetas que resistieron hasta el final. Todo esto converge en una verdad suprema. La fe no es un sentimiento, es una decisión que cambia el rumbo de generaciones. Y tú estás a punto de ser parte de esta historia. A medida que escuches cada palabra, permite que la oración abra tu espíritu y que el Espíritu Santo te hable personalmente. Este no es un video más, es un encuentro divino preparado para ti. Al final de este mensaje comprenderás por qué Hebreos 11 es considerado el capítulo más impactante de toda la Biblia. Jesús te espera en cada línea. Antes de comenzar, te invito a dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no solo estarás apoyando este ministerio, sino que formarás parte de una comunidad que busca crecer en fe cada día. Además, cuéntame en los comentarios cuál de estos héroes de la fe ha marcado tu vida o qué promesa de Dios estás abrazando en este tiempo. Tu historia también puede inspirar a otros. En las páginas de la Biblia, existe un capítulo que no solo relata hechos, sino que sacude el alma. Hebreos 11 no es una simple lista de nombres antiguos. Es un testimonio vivo de hombres y mujeres que desafiaron lo imposible. Sus historias atraviesan el tiempo y nos confrontan con una pregunta profunda. ¿Cómo está nuestra fe hoy? Este capítulo es como una ventana abierta al corazón de Dios, donde la esperanza y la salvación se entrelazan en una danza celestial. Cada versículo revela un eco eterno. El Espíritu Santo inspiró estas palabras para recordarnos que no estamos solos en nuestra caminata de fe. En un mundo que duda, que cuestiona y que se rinde fácilmente, Hebreos 11 se levanta como una columna firme. Allí, descubrimos que las promesas de Dios no dependen de circunstancias humanas, sino de una confianza inquebrantable en su carácter perfecto. Es una invitación a mirar más allá de lo visible y abrazar lo invisible. Los héroes mencionados aquí no eran superhumanos. Eran personas como tú y como yo, con miedos, limitaciones y batallas internas. Sin embargo, su oración constante y su dependencia en el amor de Dios transformaron cada dificultad en una oportunidad para manifestar su gloria. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si creyeras con esa misma intensidad? Hebreos 11 no solo lo cuenta, te reta a vivirlo. A medida que avanzamos en este capítulo, cada nombre narrado se convierte en un eslabón de una cadena celestial. Abel, Enoc, Noé, Abraham. Cada uno representa una faceta distinta de la fe que agrada a Dios. Ellos no vieron con sus ojos las promesas cumplidas, pero confiaron plenamente en la palabra divina. Y en esa confianza se encuentra la verdadera grandeza espiritual, creer aunque el milagro todavía no se vea. Jesús, el centro de toda revelación, está presente en cada línea de Hebreos 11. Aunque este capítulo menciona personajes del Antiguo Testamento, todos ellos apuntan proféticamente al Salvador que habría de venir. La salvación que esperaban con anhelo se materializó en él.
Su vida, muerte y resurrección son la respuesta perfecta a cada acto de fe descrito. Por eso, estudiar este capítulo es mirar directamente el mapa que conduce al corazón de Cristo. Cuando abrimos la Biblia y leemos estas palabras, algo poderoso sucede en lo más profundo. Es como si una llama antigua se encendiera nuevamente en nuestro espíritu. La esperanza renace, el miedo retrocede, y el alma recuerda que fue creada para confiar plenamente en su Creador. Hebreos 11 no es un simple pasaje. Es una experiencia espiritual que puede transformar tu relación con Dios si permites que penetre en tu interior. En este primer paso de nuestra jornada, te invito a abrir tu corazón como lo hicieron aquellos gigantes de la fe. Deja que el Espíritu Santo ilumine tu mente y te muestre que la historia que estás por escuchar no es ajena a ti. Es tu historia también. Dios aún escribe capítulos a través de vidas dispuestas a creer. ¿Estás listo para descubrir cómo este texto sagrado puede cambiar radicalmente tu perspectiva? La Biblia abre este capítulo con una declaración que ha cruzado generaciones. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estas palabras no son poesía vacía, sino la base sobre la cual se construye toda relación con Dios. Hebreos 11:1 nos lleva directamente al núcleo de nuestra vida espiritual. ¿Qué significa creer en medio de lo invisible? Significa caminar con los ojos del alma abiertos, aun cuando los ojos físicos no entienden el camino. La fe verdadera no se apoya en emociones pasajeras ni en resultados inmediatos. Se sostiene en las promesas de Dios como un ancla firme en medio de la tormenta. Es mirar el cielo cuando la tierra se sacude. Es avanzar cuando todo alrededor grita que te detengas. El Espíritu Santo nos recuerda que la esperanza no es un deseo frágil, sino una fuerza viva que sostiene el alma. ¿Cuántas veces has sentido que tu fe se tambalea cuando las respuestas tardan en llegar? Jesús mismo vivió esta fe perfecta. Él caminó hacia la cruz confiando plenamente en el amor del Padre, aunque el camino estaba cubierto de dolor y silencio. Su ejemplo nos enseña que creer no es simplemente esperar milagros, sino rendirse completamente a la voluntad divina. En nuestra oración diaria, podemos pedirle que fortalezca esa fe que a veces se debilita con las pruebas. Cada paso que damos confiando, aunque no veamos, es un acto de amor hacia aquel que nunca falla. Hebreos 11:1 no es una definición teórica, es una invitación práctica. Nos impulsa a transformar cada área de nuestra vida en un testimonio de confianza. Cuando elegimos perdonar, perseverar o amar en medio de la incertidumbre, estamos viviendo esta fe. Es ahí donde las promesas de Dios comienzan a tomar forma en nuestra realidad. No se trata de entender todo, sino de caminar sabiendo que Él ya ha visto el final desde el principio. Piénsalo. ¿Cuántas veces has orado sin ver resultados inmediatos y luego, con el tiempo, te diste cuenta de que Dios había estado trabajando en silencio? Ese es el poder de la fe que describe este versículo. Es una certeza profunda que no depende de lo visible. Es como sembrar una semilla en tierra seca y seguir regándola con esperanza, sabiendo que en el tiempo perfecto brotará vida. Así obra el Espíritu Santo en nuestros corazones. La fe es la respuesta a las dudas que el mundo susurra constantemente. Cuando las circunstancias parecen contradecir lo que Dios prometió, la fe se levanta como un escudo. Esta convicción interior no se construye de un día para otro. Se fortalece a través de pruebas, oración constante y comunión con Jesús. Cada desafío es una oportunidad para que la certeza se haga más profunda y para que la esperanza brille aún más intensamente. Por eso, Hebreos 11:1 es mucho más que una frase inspiradora. Es una puerta de entrada a una vida transformada por el poder de Dios. Al abrazar esta verdad, comenzamos a ver lo invisible con claridad espiritual. Nuestro corazón se alinea con la eternidad y cada paso de fe se convierte en una historia escrita por el amor de Dios. La pregunta es, ¿te atreverás a creer incluso cuando no veas nada? Porque allí, justo en ese lugar de confianza absoluta, comienzan los milagros. La Biblia nos presenta a los primeros héroes de la fe como ejemplos vivos de confianza radical en Dios. Abel, Enoc y Noé no fueron hombres poderosos en lo terrenal, pero sí gigantes en lo espiritual. Sus historias, escondidas entre líneas antiguas, revelan principios eternos para nuestra vida hoy. Cada uno enfrentó un contexto diferente, pero todos compartieron la misma convicción: creer cuando nadie más lo hacía.
Su fe fue tan profunda que trascendió el tiempo y alcanzó el corazón de Dios. Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín, no por la cantidad, sino por la actitud de su corazón. Su fe transformó una simple ofrenda en un acto eterno de adoración. Hebreos 11 declara que por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, y aunque muerto, aún habla. Su testimonio sigue resonando en cada persona que decide honrar a Dios con sinceridad. Cuando damos desde el amor de Dios y no desde la obligación, nuestras acciones trascienden esta vida. Enoc, por su parte, caminó con Dios en una intimidad tan profunda que un día simplemente no estuvo más, porque el Señor se lo llevó. Su historia es breve, pero poderosa. Representa una fe que no solo se expresa en palabras, sino en una comunión diaria. Vivir así significa dejar que el Espíritu Santo guíe cada paso, cada decisión, cada respiración. Enoc no necesitó milagros espectaculares. Su vida misma fue el milagro. Su caminar silencioso habló más fuerte que cualquier discurso. Noé vivió en tiempos de corrupción y oscuridad, cuando nadie creía en las advertencias divinas. Sin embargo, creyó a las promesas de Dios y construyó un arca cuando aún no llovía. Imagínate la presión social, las burlas y las dudas internas. Pero Noé eligió confiar. Su fe salvó no solo a su familia, sino que abrió un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Cada golpe de martillo era un acto de esperanza, una oración silenciosa de obediencia en medio de la incredulidad colectiva. Estos tres hombres, en contextos distintos, compartieron una misma esencia, una fe viva que producía acciones concretas. Abel adoró, Enoc caminó, Noé obedeció. No se conformaron con palabras vacías, sino que transformaron su creencia en hechos visibles. Jesús enseñó que por sus frutos conoceríamos a los verdaderos hijos de Dios. Ellos son ejemplo de cómo la fe auténtica produce transformación real. Su legado nos invita a vivir con la misma determinación espiritual. Cada historia contiene un principio aplicable a nuestra vida actual. Abel nos enseña a ofrecer a Dios lo mejor con un corazón puro. Enoc nos muestra que la fe es caminar en intimidad constante. Noé nos recuerda que creer implica actuar, incluso cuando el mundo no entiende. Cuando adoptamos estas actitudes, la esperanza se fortalece y nuestra relación con Dios se vuelve más profunda. No son relatos antiguos, son mapas espirituales para nuestra jornada diaria. La Biblia no exalta a estos hombres por su perfección, sino por su fe. El Espíritu Santo inspiró sus ejemplos para mostrarnos que la salvación y las promesas de Dios se activan en corazones que confían plenamente. Hoy, igual que ellos, somos llamados a ofrecer, caminar y construir, aunque el entorno no lo comprenda. La fe verdadera siempre deja huellas visibles. ¿Estás dispuesto a que tu vida también hable, aun después de que ya no estés? Cuando la Biblia menciona a Abraham, no habla solo de un hombre, habla de una fe que marcó la historia. Él fue llamado a salir de su tierra sin saber a dónde iba, obedeciendo únicamente a la voz de Dios. Este acto desafió toda lógica humana. Dejó lo conocido por lo invisible, confiando en que las promesas de Dios eran más seguras que cualquier certeza terrenal. Su historia es el retrato perfecto de una esperanza que camina aunque no tenga un mapa claro. Cada paso de Abraham fue una declaración silenciosa de confianza. No tenía garantías visibles, pero sí una palabra divina que guiaba su camino. El Espíritu Santo inspiró esta historia para que comprendamos que la fe auténtica no se basa en la comodidad, sino en la obediencia radical. A través de su ejemplo, aprendemos que seguir a Dios implica renunciar a la seguridad inmediata para abrazar un destino eterno. Abraham caminó sostenido por una promesa, no por las circunstancias. Dios le prometió descendencia incontable cuando aún no tenía un solo hijo. A su edad avanzada, cualquier esperanza humana parecía apagada, pero él siguió creyendo. La Biblia declara que esperó contra toda esperanza. Allí radica la grandeza de su fe, no en la ausencia de dificultades, sino en su determinación de creer incluso cuando todo parecía imposible. Su corazón se aferró al amor de Dios, y su oración constante mantuvo viva la visión divina. A lo largo de su viaje, Abraham enfrentó momentos de duda, silencios prolongados y pruebas intensas. Sin embargo, cada desafío fue una oportunidad para que su confianza se profundizara. Dios no le dio todo de inmediato.
Lo llevó por un proceso diseñado para formar su carácter. Así es también con nosotros. La fe no se fortalece en la abundancia, sino en los desiertos donde aprendemos a depender completamente del Señor. Jesús es el cumplimiento perfecto de la promesa que Abraham abrazó siglos antes. Uno de los momentos más impactantes de su historia fue cuando Dios le pidió que ofreciera a Isaac, el hijo de la promesa. Humanamente, esto parecía contradictorio, pero Abraham confió en que Dios tenía un plan mayor. Levantó el cuchillo con lágrimas y fe, convencido de que el mismo Dios que dio la vida podía devolverla. Este acto reveló una fe madura, capaz de soltar lo más amado por obediencia. Fue en ese instante cuando las promesas de Dios se afirmaron con poder eterno. Abraham no solo creyó en promesas, creyó en el Dios que promete. Esa es la diferencia entre una fe frágil y una fe inquebrantable. Él no necesitó ver para obedecer. Obedeció para después ver. En su caminar, se convirtió en padre de multitudes, no solo biológicas, sino espirituales. Nosotros, por medio de Jesús, participamos de esa herencia de fe. Cada vez que elegimos confiar cuando no entendemos, seguimos sus huellas en la arena de la historia. Su viaje nos recuerda que la fe verdadera siempre implica movimiento. No se queda en palabras, avanza aún entre sombras. Abraham levantó altares en medio del camino, lugares de oración y rendición donde su espíritu se fortalecía. Su vida es un mapa espiritual para todos los que anhelan vivir bajo las promesas de Dios. La esperanza que lo sostuvo entonces es la misma que hoy sostiene a quienes deciden caminar confiando en el Espíritu Santo, sin mirar atrás. Sara, esposa de Abraham, representa el rostro humano de la incredulidad transformada en fe. Durante años, escuchó promesas que parecían retrasarse indefinidamente. Su cuerpo envejecía, su esperanza se debilitaba, y las palabras divinas parecían ecos lejanos. Sin embargo, en el tiempo perfecto, el amor de Dios rompió las barreras naturales. Su historia enseña que la fe no siempre comienza fuerte. Muchas veces florece en medio de la espera y las lágrimas. Al principio, Sara rió ante la promesa de tener un hijo en su vejez. Era una risa que mezclaba incredulidad y cansancio, una reacción tan humana que revela nuestras propias luchas internas. Pero Dios, que escucha incluso las risas secretas, no se ofendió. Él transformó su duda en testimonio. El Espíritu Santo nos muestra aquí que no se trata de cuán fuerte empieza nuestra fe, sino de cómo Dios la perfecciona a lo largo del camino. La Biblia declara que, por la fe también Sara recibió fuerza para concebir. Esta frase es profunda. No fue su cuerpo el que generó la fuerza, sino la fe que activó el poder de Dios en lo imposible. Ella pasó de la esterilidad al milagro, de la risa incrédula a la risa de gozo al tener en brazos a Isaac. Así obra el Señor. Donde la esperanza humana se extingue, su poder comienza a manifestarse con gloria. Jesús es la evidencia de que nada es demasiado difícil para Dios. Sara nos recuerda que la oración persistente en medio de la espera no es en vano. Cada noche de silencio, cada día de aparente demora, fue parte de una preparación divina. Dios no llegó tarde, llegó en el momento exacto para que su nombre fuera exaltado. Esta verdad sigue vigente hoy. Las promesas de Dios no dependen de nuestro calendario, sino de su propósito eterno. La fe florece cuando aprendemos a confiar en su tiempo perfecto. Su transformación interior es uno de los aspectos más conmovedores de esta historia. De una mujer marcada por la esterilidad y la duda, se convirtió en un símbolo de esperanza y salvación. Su fe no solo trajo vida a su vientre, sino que marcó generaciones. Isaac nació como testimonio vivo de que Dios cumple lo que promete, incluso cuando todo parece perdido. Cada lágrima derramada fue usada por Dios para escribir un final glorioso. Sara no fue una heroína por su perfección, sino por su rendición. Al final, su corazón descansó en las promesas divinas. La fe que parecía pequeña se convirtió en un faro que ilumina a todos los que esperan un milagro hoy. La Biblia no esconde sus dudas iniciales porque allí radica la belleza. Dios transforma corazones humanos en instrumentos de su gloria. El Espíritu Santo sigue obrando de esta manera en quienes se atreven a creer. Su historia nos invita a mirar nuestras propias esterilidades, esas áreas donde pensamos que ya no puede brotar nada. Sara nos enseña que cuando la esperanza parece muerta, Dios puede soplar vida nueva.
Su testimonio se entrelaza con el de Abraham para recordarnos que la fe es un proceso, no un instante, y al final de ese proceso, las promesas de Dios siempre prevalecen. La risa de Sara aún resuena como eco de victoria para quienes confían en el Señor. Moisés aparece en Hebreos 11 como un símbolo de valentía espiritual en medio de un sistema opresivo. Su vida comenzó con un acto de fe de sus padres, quienes lo escondieron desafiando el decreto del faraón. Desde el inicio, su historia está marcada por el amor de Dios y por decisiones valientes guiadas por el Espíritu Santo. No fue criado en un ambiente espiritual, pero Dios lo preparó silenciosamente para un propósito que sacudiría imperios. Al crecer, Moisés renunció a los privilegios de Egipto para identificarse con el pueblo de Dios. Esta decisión revela una fe madura que valora lo eterno por encima de lo temporal. Prefirió el sufrimiento con el pueblo de Dios que los placeres pasajeros del pecado. ¿Qué lo impulsó a tomar semejante decisión? La Biblia dice que se sostuvo como viendo al invisible. Su mirada no estaba en los palacios, sino en las promesas de Dios. Guiado por el Espíritu Santo, Moisés enfrentó al faraón con una autoridad que no provenía de él, sino de lo alto. Cada palabra pronunciada, cada milagro realizado, fue una demostración del poder divino operando a través de un hombre dispuesto a obedecer. Su fe no fue cómoda ni fácil. Implicó confrontar fuerzas humanas y espirituales con una confianza inquebrantable en el Dios vivo. Jesús es el libertador perfecto al que Moisés señalaba proféticamente. La Pascua, establecida antes de la liberación, fue un acto de fe colectivo. El pueblo obedeció instrucciones que parecían extrañas: sacrificar un cordero, pintar los dinteles con su sangre y esperar en silencio la intervención divina. Aquella noche, la salvación cubrió sus hogares, prefigurando la obra redentora de Jesús. Cada detalle de esta historia conecta la fe de Moisés con la esperanza eterna que encontramos en el Salvador. El cruce del Mar Rojo es uno de los momentos más épicos. Frente a un ejército poderoso y un mar imposible, Moisés extendió su mano confiando en la promesa divina. Lo que parecía un callejón sin salida se transformó en un camino abierto por el poder de Dios. Esta escena es un recordatorio eterno. Cuando caminamos en fe, el Señor abre caminos donde no existen. La oración de un solo hombre puede cambiar el destino de un pueblo entero. Moisés también enfrentó murmuraciones, desánimo y largas esperas en el desierto, pero su fe no se apagó. Subía al monte para encontrarse con Dios cara a cara, y allí recibía fuerzas renovadas. Su comunión constante con el Señor es un modelo para nosotros. En tiempos difíciles, la intimidad con Dios es la fuente de nuestra perseverancia. La esperanza se fortalece cuando nos refugiamos en su presencia. Su vida culmina no en la perfección humana, sino en una fe que nunca dejó de mirar hacia la promesa. Aunque no entró en la tierra prometida, vio desde lejos lo que Dios había preparado. Moisés nos enseña que la verdadera fe no busca recompensas inmediatas, sino cumplir el propósito divino hasta el final. Su ejemplo nos impulsa a confiar incluso cuando el cumplimiento parece lejano, sabiendo que las promesas de Dios jamás fallan. Rahab aparece en Hebreos 11 como una figura inesperada, una mujer extranjera, con un pasado marcado, viviendo en una ciudad destinada a caer. Sin embargo, su historia brilla como testimonio de que la fe no discrimina. La Biblia relata que ella creyó en el Dios de Israel antes de ver su poder actuar. Mientras otros temblaban de miedo, Rahab abrió su corazón a la esperanza y tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Cuando escondió a los espías, arriesgó su vida basándose únicamente en las promesas de un Dios que aún no conocía plenamente. Su fe se manifestó en acciones concretas, no en palabras vacías. Colgó el cordón escarlata en su ventana, símbolo profético de salvación, confiando en que Dios cumpliría lo dicho. Esa cuerda se convirtió en un testimonio silencioso de su confianza. Rahab creyó antes de ver, y esa fe la salvó a ella y a su familia. Lo más impresionante es que Rahab no solo fue perdonada, fue incluida en la genealogía de Jesús. Su historia demuestra que el amor de Dios transforma completamente el pasado y escribe futuros gloriosos. Lo que el mundo desprecia, Dios lo redime y lo utiliza para sus propósitos eternos. El Espíritu Santo inspiró este relato para que sepamos que nadie está demasiado lejos de la gracia. La fe abre puertas que la lógica jamás podría abrir. Rahab representa a aquellos que deciden creer en medio del juicio inminente.
Vivía en Jericó, una ciudad fortificada destinada a ser destruida. Sin embargo, su decisión personal cambió la historia. Mientras otros confiaban en muros de piedra, ella confió en el Dios invisible. Esa elección separó su destino del de toda la ciudad. Su fe fue su refugio, su oración silenciosa y su pasaje a la salvación. Su inclusión en la Galería de la Fe de Hebreos 11 es un mensaje poderoso. Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos. Rahab no tenía un pasado limpio, pero tenía una fe auténtica. Este testimonio habla directamente a quienes sienten que no califican para las promesas divinas. La gracia de Dios alcanza incluso los lugares más inesperados y transforma historias quebradas en testimonios gloriosos. Rahab actuó sola, sin garantías visibles. No esperó que su entorno cambiara. Ella dio el paso primero. Su valentía espiritual es un recordatorio de que una sola decisión de fe puede impactar generaciones. Así como su casa fue señalada con un cordón rojo, nuestras vidas son marcadas por la sangre de Jesús, que nos rescata y nos introduce en su propósito eterno. Lo que empezó en una muralla terminó en la línea mesiánica. Su historia nos desafía a mirar nuestro pasado con ojos de fe, no de vergüenza. Rahab no fue definida por lo que hizo antes, sino por en quién decidió creer después. Su nombre quedó grabado entre gigantes de la fe porque confió en las promesas de Dios más que en su reputación. Esta es la esencia del Evangelio. Jesús transforma lo improbable en instrumento de gloria. Rahab nos recuerda que nunca es tarde para empezar a creer. La Biblia menciona a los profetas en Hebreos 11 como hombres y mujeres que, movidos por una fe inquebrantable, enfrentaron persecución, rechazo y sufrimiento sin renunciar a su llamado. No buscaron aplausos ni seguridad, sino obedecer la voz de Dios. Su fe fue probada en el fuego de la adversidad, y en ese crisol brilló con una intensidad que atraviesa los siglos. Ellos no vivieron para sí mismos. Vivieron para anunciar la esperanza eterna que venía en Jesús. Estos profetas caminaron en medio de pueblos endurecidos, proclamando verdades que incomodaban a reyes y multitudes. Su valentía no provenía de su carácter natural, sino del poder del Espíritu Santo. Cada palabra pronunciada era como un rayo de luz en tiempos de oscuridad moral y espiritual. Su fe no dependía de resultados inmediatos. Se sustentaba en las promesas de Dios, aun cuando todo parecía ir en dirección contraria. Su obediencia silenciosa se convirtió en testimonio eterno. Algunos fueron librados milagrosamente de la muerte. Otros, en cambio, enfrentaron tormentos y martirios. Hebreos 11 describe escenas intensas. Fueron apedreados, aserrados, perseguidos, vagaron por desiertos y montes, y aún así, no negaron su fe. Esta resistencia sobrenatural solo puede explicarse por una convicción profunda en la salvación eterna y el amor de Dios. Sabían que su recompensa no estaba en esta tierra, sino en el reino que Jesús preparaba. Su vida fue una oración constante, hecha carne. No oraban solo con palabras, oraban con sus acciones, con su perseverancia, con su entrega diaria. Cada paso era un clamor silencioso que decía: confío en ti, Señor. Esta espiritualidad profunda nos enseña que la fe no siempre se manifiesta en triunfos visibles, sino en la capacidad de permanecer firmes cuando todo alrededor se desmorona. Su esperanza no era temporal, era eterna. Los profetas no vieron el cumplimiento pleno de las promesas, pero abrazaron esa esperanza con todo su ser. Ellos hablaron de un Mesías que aún no había llegado, y lo hicieron con tal certeza que su fe se convirtió en puente entre generaciones. Jesús es el cumplimiento perfecto de cada profecía pronunciada. Ellos sembraron con lágrimas lo que nosotros cosechamos con gratitud. La salvación revelada en la cruz. Su fidelidad preparó el terreno para la redención. Sus historias no están en la Biblia solo para inspirarnos, sino para llamarnos a imitar su valentía espiritual. Vivimos en tiempos donde mantener la fe también requiere resistencia. No enfrentamos quizás las mismas persecuciones, pero sí desafíos que buscan apagar nuestra esperanza. Su legado nos recuerda que la fe auténtica no se rinde, incluso cuando el mundo entero dice que es inútil. Perseverar es una forma poderosa de adorar a Dios. Estos profetas caminaron como gigantes invisibles entre nosotros. Sus huellas quedaron grabadas en la historia sagrada.
Y su ejemplo sigue vivo en cada creyente que decide mantenerse firme hoy. Su resistencia no fue en vano. Fue semilla que germinó en millones de corazones a lo largo de los siglos. La fe que ellos vivieron es la misma que el Espíritu Santo despierta en nosotros cuando decidimos confiar hasta el final. Ese es el poder de una fe que trasciende la muerte. Hebreos 11 no es solo un registro de héroes individuales, es una cadena generacional de fe que conecta pasado, presente y futuro. Cada nombre mencionado representa una pieza en el gran diseño divino. Ninguno vivió su historia de manera aislada. Sus actos de fe impactaron a quienes vinieron después. Así funciona el reino de Dios. Lo que creemos y vivimos hoy puede marcar profundamente el destino de generaciones futuras. Esta es la fuerza silenciosa de la esperanza. Cuando observamos este capítulo con atención, notamos un patrón espiritual. Cada generación recibe un legado y a la vez deja otro. Abel inspiró a Enoc. Enoc precedió a Noé. Noé abrió el camino para Abraham. Abraham bendijo a Isaac. Isaac a Jacob, Jacob a José, y así continúa la línea hasta llegar al cumplimiento en Jesús. El Espíritu Santo orquestó cada detalle para mostrarnos que la fe no termina con nosotros. Se multiplica cuando decidimos vivirla con firmeza. La fe tiene un poder transformador que va más allá de lo visible. No solo cambia circunstancias inmediatas, también construye cimientos espirituales para los que vienen detrás. Cada oración que elevas, cada paso de obediencia que das, cada promesa que crees, siembra semillas invisibles que Dios hará florecer en su tiempo perfecto. Tal vez no veas todo el fruto ahora, pero tu fidelidad no es en vano. La Biblia es testigo de ello una y otra vez. Jesús mismo habló de la importancia de sembrar para otros. Uno siembra y otro cosecha. Esta es la lógica del reino. Los héroes de Hebreos 11 sembraron con fe en terrenos difíciles, y generaciones posteriores cosecharon salvación, esperanza y bendición. Así también tú puedes ser un eslabón que cambia el rumbo espiritual de tu familia, tu comunidad o incluso tu nación. Dios usa vidas comunes para escribir historias eternas. La historia de estas generaciones nos enseña que la fe no es un evento aislado, sino un río que fluye a través del tiempo. No se detiene en las fronteras de la muerte. Continúa impactando corazones aún siglos después. Los testimonios de los antiguos aún hablan hoy, inspirando a millones alrededor del mundo. El Espíritu Santo mantiene viva esa voz para que no olvidemos que cada acto de fe tiene un eco eterno. Cuando abrazamos este legado, comprendemos que no estamos solos ni empezando de cero. Somos parte de una historia más grande que nosotros mismos. La fe que vivimos hoy se suma a una corriente espiritual poderosa que lleva siglos avanzando. No se trata solo de nuestra salvación individual, sino de colaborar con Dios en su propósito generacional. Esta visión amplía nuestro corazón y fortalece nuestra perseverancia. Por eso, Hebreos 11 es un llamado a mirar más allá de nuestra vida inmediata y preguntarnos: ¿qué legado de fe estoy construyendo? Cada decisión espiritual, cada acto de amor de Dios manifestado en nosotros, cada momento de oración sincera, deja huellas invisibles en la historia, al igual que los héroes antiguos. También nosotros podemos ser recordados como aquellos que creyeron cuando nadie más lo hacía. Esta es la verdadera herencia del reino. El capítulo culmina en un punto glorioso: dirigir nuestra mirada hacia Jesús, el autor y consumador de la fe. Todos los héroes mencionados apuntan hacia Él. Sus vidas fueron sombras proféticas de la obra perfecta que se revelaría en la cruz. Jesús no solo enseñó fe, la vivió en su máxima expresión. Soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él, confiando plenamente en el plan del Padre. En Él, la esperanza humana encuentra su cumplimiento eterno. Mirar a Jesús es más que un acto devocional, es el centro mismo de nuestra existencia espiritual. Él es la razón por la cual la fe tiene sentido. Los antiguos vieron de lejos lo que nosotros contemplamos de cerca: la salvación manifestada en carne. El Espíritu Santo nos invita a fijar la mirada en el Salvador, no en las circunstancias cambiantes. Allí, en su rostro, la fe se fortalece, la oración se vuelve viva y el corazón halla descanso. Jesús es el alfa y la omega de nuestra historia espiritual. Él comenzó la buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el final. Los héroes de Hebreos 11 confiaron en promesas que apuntaban hacia su venida.
Nosotros confiamos en aquel que ya vino, murió y resucitó. Esta posición privilegiada nos impulsa a vivir con una fe aún más firme, porque contemplamos el cumplimiento perfecto del amor de Dios. Su cruz es nuestra certeza. Este clímax nos recuerda que la fe no es un fin en sí misma, sino un medio para encontrarnos con el Dios vivo. Cada acto de confianza, cada paso de obediencia, cada momento de esperanza, nos conduce más cerca de Jesús. Él es la recompensa suprema, más allá de cualquier bendición temporal. Su presencia es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Por eso, la fe verdadera no mira atrás, mira hacia Él. La Biblia declara que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también revela que es Jesús quien produce y perfecciona esa fe en nosotros. No dependemos de nuestra fuerza, sino de su gracia constante. Cuando fijamos nuestros ojos en Él, las tormentas pierden poder y la esperanza se mantiene firme. Su amor nos sostiene cuando todo parece incierto y su Espíritu Santo nos guía paso a paso hacia la plenitud. Este cierre nos desafía a vivir como aquellos héroes antiguos, pero con una revelación más profunda. Tenemos acceso a la presencia viva de Dios, a su palabra completa, a la obra consumada de Jesús. Nuestra fe ya no espera a un Mesías futuro, se apoya en un Salvador victorioso. Por eso, podemos caminar con valentía, sabiendo que el mismo poder que sostuvo a Abraham, Moisés y los profetas vive ahora en nosotros. Mirar a Jesús es abrazar la historia completa de Hebreos 11 y continuarla en nuestra generación. Él es el centro, la inspiración y la meta final. Cuando nuestra fe se alinea con su obra, nos convertimos en parte de una narrativa eterna que no termina aquí. Las promesas de Dios siguen vivas, y la esperanza se renueva cada día en su presencia. Esta es la fe que transforma, sostiene y conduce a la salvación eterna. Hebreos 11 no es simplemente un capítulo histórico, es una invitación viva para que tú te conviertas en parte de esa misma historia. Cada nombre escrito allí representa a alguien que eligió creer cuando no tenía garantías visibles, que decidió caminar confiando en las promesas de Dios. Ahora, la antorcha de la fe llega a tus manos. El Espíritu Santo te llama a vivir con la misma intensidad, a transformar tus días ordinarios en testimonios extraordinarios, no importa cuál sea tu pasado, tus dudas o tus circunstancias. Jesús, el autor y consumador de la fe, sigue escribiendo historias poderosas en corazones que se rinden a Él. La esperanza que encendió en Abel, Abraham, Moisés y Rahab es la misma que hoy puede encender en ti. Este mensaje no está diseñado para que admires héroes lejanos, sino para que descubras que tú también puedes caminar con esa misma fe viva que cambia destinos. Ahora es tu turno. ¿Estás dispuesto a creer cuando nada tiene sentido? A construir como Noé, a caminar como Enoc, a ofrecer como Abel, a resistir como los profetas y a mirar a Jesús como la meta final. No dejes que estas palabras se queden solo en tu mente. Permite que bajen a tu corazón y se conviertan en acciones diarias. La fe verdadera se demuestra en el terreno de la vida real, no solo en momentos de inspiración. Quiero animarte a que hoy tomes un tiempo de oración personal y le pidas al Espíritu Santo que fortalezca tu fe. Preséntale tus temores, tus luchas y tus sueños, y permite que su presencia te renueve desde adentro. Así como aquellos héroes antiguos marcaron generaciones, tú también puedes dejar una huella espiritual imborrable. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, esperan corazones dispuestos a creer. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas historias te habló más profundamente? ¿Qué paso de fe sientes que Dios te está invitando a dar hoy? Tus palabras pueden inspirar a muchos que están luchando en silencio. No subestimes el poder de tu testimonio. Dios puede usarlo como semilla para encender esperanza en otros corazones. Este canal es una comunidad de fe y tu voz es parte importante de ella. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con alguien que necesite renovar su esperanza. Cada interacción tuya nos ayuda a llevar la palabra de Dios más lejos y a más personas que necesitan escuchar sobre su amor. Juntos, podemos expandir esta red de fe y salvación en todo el mundo hispano. Y quiero dejarte con una promesa poderosa, pero el justo vivirá por la fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. Hebreos 10:38. Que esta verdad resuene en tu espíritu cada día. Vive con valentía,
Camina con esperanza y mantén tu mirada fija en Jesús. Él es fiel para cumplir cada palabra. Que el Espíritu Santo te fortalezca y que tu vida sea un eco vivo de la fe que conmueve el cielo.